Una pregunta que se hace muchos inversionistas o personas que están a punto de hacer una inversión en el mundo de la bolsa, ¿no? En acciones, es si realmente se puede vivir los dividendos. Es decir, lo que reparten es tan jugoso o es tan bueno, tan alto como para vivir de eso, ¿no? Quizás es algo que muchos de nosotros hemos pensado, ¿no? Cuando nos imaginamos los dividendos, nos imaginamos empresas grandes, ¿no? Coca-Cola, Pepsi, todas esas empresas que sabemos o hemos escuchado que reparten dividendos y nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? ¿Qué tal si invertimos y quizás en algún momento podríamos vivir de eso, ¿no? ¿Qué tanto necesitas para vivir de las inversiones de los dividendos? Y bueno, realmente a pesar de que sí es verdad, sí se puede llegar a vivir de los dividendos, no dudo que haya gente que pueda llegar a vivir, pero sinceramente no es algo tan sencillo. Realmente estas empresas no reparten unas cantidades estratosféricas de dividendos. Es uno de sus atractivos. Yo creo que también en parte es el gancho de la compañía, no aparte uno de sus atractivos, como mencioné, para que tú como inversionista decidas invertir con ellos en la cuestión de compra de acciones. ¿Quiere decir esto que es imposible? No, para nada, no es imposible vivir de dividendos, evidentemente. Hay compañías que reparten más que otras, ¿no? Por ejemplo, te puse el ejemplo de Coca-Cola, vamos a ver ahorita que lo tengo. Coca-Cola está repartiendo aproximadamente 2,86% en dividendos, es decir, compras una acción en $70, que más o menos eso está, y Coca-Cola te va a repartir el 2,86%, que eso equivaldría más o menos a unos $2, 2,02, que es lo que tiene aquí en el pago anual, que es más o menos lo que reparte Coca-Cola, ¿no? Poniendo el ejemplo de Coca-Cola, hay otras que reparten más. Vamos a poner un ejemplo de una acción que reparte mucho más dividendo, por ejemplo, UPS. UPS reparte, me parece que arriba del 7% o está ahí más o menos rozando el 7% de dividendos. Es decir, oye, pero es un cambio estratosférico, ¿no? Una compañía está repartiendo apenas el 3, ni siquiera llega al 3% y otra compañía reparte el 7%. Sí, en efecto, ¿no? Así es. Pero también recordemos que, por ejemplo, Coca-Cola es un negocio un poco más establecido, más estable, que reparte, sí reparte menos dividendo, pero también hay que tener en cuenta que es un negocio con menor probabilidad de que vaya a la quiebra, por ejemplo, ¿no? Es una compañía bastante estable, un negocio muy sólido, con una capitalización de mercado también más grande que UPS. Entonces, es algo a tener en cuenta. Ya sabiendo esto también, como tú como inversionista tendrías que poner como, por así decirlo, en una balanza, ¿no? ¿Qué es lo que buscas, ¿no? Más o menos una compañía un poco más arriesgada, un poco menos, y sinceramente, como inversionista, pues obviamente, pues para saber más o menos, es ambiguo, ¿no? Hay que saber, para saber más o menos si te podría dar o no te podría dar para vivir, o cuánto tú necesitarías para vivir, también depende con el ritmo de gasto que tenga una persona, ¿no? Digamos, por ejemplo, si tú necesitas sacar 20,000 pesos, por ejemplo, tú dices, no, yo, fulanito, yo con 20,000 pesos la hago y yo con esto vivo. Es decir, entonces tendrías que sacar el porcentaje de la acción o las acciones que compres, ¿no? Obviamente también, porque ¿por qué no decirlo, no? Quizás tú no quieres arriesgarte con una acción, sino que puedes comprar muchas más acciones, puedes comprar dos, tres, puedes hacer un portafolio completo de inversión de acciones que repartan dividendos. Entonces tendrías que sacar el promedio que te dan esas acciones en cuanto a porcentaje y hacer una multiplicación entre el promedio y lo que tú le estás invirtiendo o lo que tú necesitarías invertir para que te diera para cubrir tus gastos, por así decirlo, ¿no? Es decir, digamos, si tú tienes un promedio de un gasto de unos, digamos que gastas 20,000 pesos, ¿no? Y en promedio con todas las compañías que tienes en portafolio de dividendos, digamos que en promedio te dan un 3,5% de intereses. Y bueno, más o menos si hablamos de ese número, haciendo números redondos, una cuenta, para tú poder recibir un ingreso, vamos a poner, dice más o menos un cálculo de unos 20,500 pesos mensuales, en dado caso de que tú tengas más o menos ese ritmo de gasto, en torno a los 20,000, 18,000 pesos mensuales, necesitarías estar invirtiendo 7 millones de pesos, hablando en pesos mexicanos, en dólares a números redondos, casi unos $400,000. Es una locura, ¿verdad? O sea, es muchísimo dinero. Hablando de que si tu portafolio de inversiones te da un retorno, digamos que de un 3,5%
anual. Obviamente también puede ser que tengas un portafolio un poco más amplio, ¿no? Un poco que te dé más, ¿no? Quizás un 5%. Entonces, un 4,5, un 6%, quizás, depende. Hay compañías que están repartiendo mucho más dividendos, ¿no? Hablando también en esa cuestión, puedes tener un portafolio con más, puedes tener un portafolio incluso con menos. Ya vemos que hay compañías que reparten menos, ¿no? Por ejemplo, el caso de PepsiCo es una compañía que también reparte más o menos lo mismo que Coca-Cola. Están en el 2,90, 2,80%, 2,70, por ahí, entre ese rango de porcentaje de dividendos está dando. Es decir, sinceramente sí se puede dividir los dividendos. Obviamente yo te estoy poniendo en el caso de que sea un 3,5%. Puede ser que sea más tu nivel de interés, ¿no? De dividendos que te estén dando, un porcentaje más elevado. Entonces, en ese caso, pues obviamente hay que reducir esta cantidad de 7 millones. Pero el punto aquí es que sí, se necesitan varios millones. De eso no te vas a salvar. Necesitas varios millones de pesos para tú, por así decirlo, decir, bueno, estoy viviendo de las inversiones. Ahora bien, de esos 7 millones, bueno, del interés que te dio esos 7 millones, que del 3,5, tú todavía le tienes que quitar los impuestos que te va a cobrar el gobierno. Es decir, o sea, que estamos hablando de que quizás de esos 20 que estás recibiendo, o más que nada, obviamente es anual, obviamente, ¿no? El dividendo que te están dando anualmente, que de esos 7 millones, sacándole el porcentaje del 3,5, estarías recibiendo unos 245,000 pesos. A eso le tienes que quitar lo que te cobra el gobierno. Es decir, es muy complicado vivir de dividendos, sinceramente. Es muy complicado. Necesitas muchos millones de pesos. ¿Por qué este modelo puede llegar a ser también atractivo para muchos? ¿Por qué? Porque mucha gente hace una reinversión de su dinero. Es decir, no es que vayas a vivir de los dividendos. El dividendo te sirve para potenciar tu inversión. Es decir, si yo tengo invertido 20,000 pesos y me están dando 300 pesos de dividendos cada 3 o 4 meses o cada medio año o cada año, esos 300 pesos, en lugar de yo sacarlos y para mí, yo los reinvierto. Además, que otra cosa que sucede con los dividendos o con las acciones es que tú sigues teniendo tu acción, es decir, te repartieron tu dividendo, tú sigues teniendo tu acción y si compras acciones de calidad, puedes tener un dividendo excelente y además una revalorización de tu acción. Y eso es lo realmente interesante, un dividendo y además una revalorización de tu acción. Es decir, si compras una acción, por ejemplo, no sé, qué se me viene a la mente, Procter Gamble, vamos a poner el ejemplo de Procter Gamble. Compras Procter Gamble, lo agarraste en un momento técnico muy bueno y Procter Gamble en un año te dio un 3%, pero además la acción se revalorizó un 7 o 8%. Es decir, tienes tu dividendo y además una revalorización de tu acción. Ahí está lo atractivo, no es el hecho de los dividendos, ¿no? Porque al final de cuentas, los dividendos no son muy altos, ¿no? A pesar de que también hay compañías que reparten excelentes dividendos, ¿no? Ya te puse el caso, por ejemplo, de UPS, que está repartiendo dividendos del 7%, casi el 7%. Y además, si haces una excelente combinación de una compañía que te está repartiendo sus dividendos y además de eso se revaloriza, ahí es donde está el combo ganador. Ahí es donde tú como inversionista te puede ir mucho mejor. No solamente es fijarse en una compañía que reparte dividendos, sino que es un negocio sólido, establecido, que tenga un rally alcista o bueno, o que tenga una proyección la compañía, ¿no? Que no solo sea una compañía que reparte dividendos por repartir. ¿Por qué? Porque ya les he explicado o como les estoy diciendo, dividir de dividendos no es imposible, pero es casi imposible. Necesitarías muchos millones, necesitarías ser un inversionista millonario prácticamente. Entonces, como conclusión podemos sacar que sí, en efecto, sí se puede vivir, pero es muy difícil. Como inversionista, esto quizás puede ser que haya gente que se decepcione, ¿no? Es decepcionante, pensé que podía ganar más. Quizás me voy mejor a por la renta fija porque me da dinero más al instante, ¿no? Digamos un 8% o un 10%. No, obviamente, ya no se está dando tanto porque la tasa de interés ha ido para abajo y probablemente siga yendo para abajo. Muchos inversionistas optan por la renta variable. En lo personal, creo que si sabes invertir, si sabes hacer ese combo ganador, puedes tener rendimientos superiores. Evidentemente, la bolsa no es para todos, hay que tener temple y también hay que tener visión. Simplemente hay que tener audacia para
audacia más bien para poder invertir y no solo, pues no dejarte guiar, ¿no? Por quizás un porcentaje, ¿no? Que te estén dando fijo por una acción, sino que buscar acciones interesantes, acciones sólidas, acciones que tengan una proyección que te pueden dar aparte de dividendos, porque también recordemos que hay acciones que no solo se quedan estancadas en ese dividendo, ¿no? Que incluso con los años lo llegan a aumentar. O sea, ese portafolio te puede incrementar tu porcentaje de dividendos y además de revalorizar, puedes aumentar tu nivel de dividendos y puedes hacer un combo excepcional. Simplemente hay que saberlo hacer. Hay que saber cómo, hay que saber con compañías, hay que investigar, hay que hacer análisis técnico, hay que hacer análisis fundamental, que es muy, muy importante, los números de la compañía, su retorno sobre capital invertido, a cómo están cotizando, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hacer mucha investigación, que es algo que mucha gente no quiere hacer, pero que es muy importante a la hora de invertir en las compañías. No te fijes solo en los dividendos, también fíjate en cuánto lo aumentan o cuánto lo han aumentado en los últimos años, en qué porcentaje de su dinero, de sus ingresos de la compañía destinan a los dividendos, porque también una compañía que destina casi todo su capital, su gasto, sus utilidades a dividendos no es bueno. También hay que tener eso en cuenta, hay que tener un número sano de reparto de dividendos para que también la compañía tenga una cantidad de dinero para seguir subiendo, para seguir invirtiendo. Es decir, hay que hacer un análisis a profundidad. No te quedes simplemente con eso, puedes invertir en compañías que repartan muy buenos dividendos siempre y cuando analices todos estos aspectos. Sin nada más por agregar, eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima. Bye.